Muy buenos días a todos, queridos estudiantes. El día de hoy es un placer para mí volvernos a encontrar con un nuevo tema en una nueva semana. Comenzaremos nuestra clase siempre eh, agradeciendo a Dios por darnos la oportunidad de estar juntos otra vez. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por cada uno de los estudiantes, por sus familias, Señor. Te pedimos que tú los bendigas y que realmente nada les falte, Señor, que suplas todas sus necesidades y puedas, Señor, tú ayudarles en todo lo que ellos hagan. Te pedimos que nos guardes y que nos ayudes, Señor, en esta clase a darnos entendimiento, a darnos sabiduría para seguir adelante. Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces por nosotros y te pedimos que siempre nos bendigas. Gracias por esta clase. Amén. Vamos a comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Tenemos para esta semana el tema que lleva como título características biológicas que hacen únicos a los seres vivos. ¿Ya? Entonces vamos a decir qué son esas características biológicas. Son cualidades, funciones que poseen los seres vivos para poder sobrevivir en su entorno. Entonces, esas son las características biológicas, cualidades, funciones que poseen todos los seres vivos para poder sobrevivir en su entorno. A eso le llamamos características biológicas. Dentro de todas estas características biológicas, encontramos a la primera, que es la organización. Los seres vivos poseen una organización interna, específica y compleja, partiendo de la célula, que es lo más sencillo, hasta lo más complejo, que es el individuo. ¿Ya? Entonces, esa es la organización. Entonces, los eh, niveles de organización ya hemos conocido, son la célula, que a partir de la célula tenemos al tejido, que es el conjunto de células, al órgano, que es el conjunto de tejidos, al aparato, que es el conjunto de órganos, y hasta llegar a un individuo completo. Otra de las características biológicas es el metabolismo, que es el conjunto de procesos mediante los cuales los seres vivos transforman materiales orgánicos en inorgánicos. Dentro de este se desarrollan los procesos, el anabolismo, que transforma estructuras simples en más complejas, ¿ya? Transforman estructuras simples en complejas, y el catabolismo, que transforman estructuras complejas en muy sencillas. Para ser un poquito más concretos, ya cuando hablamos de anabolismo, este construye a partir de estructuras simples para construir una compleja. Y el catabolismo destruye esas estructuras complejas para hacerlas más simples. Entonces, en este gráfico ustedes podemos ver, hay dos albañiles que están haciendo un muro y uno de ellos hace anabolismo al construirlos, pero por otro lado el otro hace catabolismo al destruir esas estructuras complejas. Entonces, ese es el metabolismo, es el conjunto de procesos donde los seres vivos transforman materiales orgánicos. Una tercera característica biológica es la homeostasis, que es la capacidad de mantener el equilibrio interno. ¿A través de qué? A través de la autorregulación, la fabricación y la
eliminación de distintas sustancias, ¿ya? De distintas sustancias para obtener un buen funcionamiento del organismo. Entonces, si ustedes ven aquí en el gráfico, está, este individuo es el que está haciendo ejercicio, ¿verdad? Está trotando. Entonces, hay aumento de temperatura en su cuerpo. Para que éste se entre en equilibrio, esta persona va a empezar a transpirar, a eliminar el sudor. Entonces, de esta manera va a haber un equilibrio interno y a eso le llamamos homeostasis. Otra de las características es la irritabilidad, que es la respuesta o reacción ante un estímulo del medio ambiente, ya sean estos los olores, sonidos, movimientos y aún hasta los cambios de temperatura. Hace que haya una reacción, una respuesta, y a eso le llamamos irritabilidad. Si ustedes ven este gráfico, por ejemplo, en el primer son dos ojos y a la vez tenemos dos fuentes de luz que son diferentes. Tenemos a un foco y a una vela. Miren, mientras el foco es más fuerte, vean qué pasa con la pupila del ojo. Esta se vuelve pequeña. Mientras la luz sea más baja, entonces esta pupila se va a ir haciendo más grande, se va a dilatar. Entonces a eso le llamamos irritabilidad, respuesta o reacción ante un estímulo del medio ambiente. Otra de las características es la nutrición, que es el conjunto de procesos mediante el cual el organismo va a transformar e incorporar sustancias necesarias. ¿Y estas sustancias necesarias para qué? Para que ellos puedan realizar todas las funciones vitales. Existen dos tipos de nutrición. Dentro de ellas, la primera es la autótrofa. Es la nutrición en la que un organismo elabora su propio alimento a partir de elementos simples que capta de su entorno. Y este tipo de nutrición lo realizan las plantas. Las plantas son autótrofas. ¿Por qué son autótrofas? Porque ellas realizan su propio alimento a través de todas las sustancias que ellas adquieren a través de las raíces, sales minerales, agua. A partir de ellas fabrican su propio alimento y ellas las llamamos autótrofas. Y por otro lado tenemos a las heterótrofas. ¿Qué son las heterótrofas? Son organismos que obtienen nutrientes elaborados ya a partir de otros seres vivos o de sus restos. O sea, a partir de otros ellos se van a ir alimentando. A ellos les llamamos heterótrofos. ¿Por qué? Porque ellos no fabrican su alimento, sino que se sirven de otros animales o plantas para poder alimentarse. Entonces recordemos que la nutrición es un conjunto de procesos mediante el cual el organismo va a transformar e incorporar sustancias necesarias para realizar todas las funciones que tiene que hacer el cuerpo. Y existen dos tipos, hemos dicho autótrofa y heterótrofa. Otra de las características es el crecimiento y el desarrollo. Cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, es el proceso donde los organismos aumentan de tamaño. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de crecimiento exclusivamente va a haber un aumento de tamaño en los organismos. Este proceso sucede. Vemos en el gráfico cómo esta niña aumenta de crecimiento a medida que va aumentando también los años. Y el desarrollo implica la adquisición de características físicas y biológicas. Aquí también vemos cómo este niño ha ido madurando de un bebé a un niño, de un niño a un adolescente y luego a un adulto. Entonces son características físicas y biológicas que lo van a hacer diferente. O sea, a eso nos referimos con el desarrollo. También tenemos como otra característica la reproducción. ¿Qué es la reproducción? Es el proceso biológico mediante el cual se originan descendientes, ¿verdad? Para, para asegurar la continuidad de la especie.
y dentro de ellas tenemos la sexual, donde intervienen dos individuos, y la asexual, donde interviene un solo progenitor. Entonces, de esta manera vamos a ver la reproducción. Como última característica tenemos la adaptación, que es un proceso por el cual el organismo se adecua a diferentes ambientes para su supervivencia. Entonces, esta adaptación mayormente lo hacen los diferentes animales. Esta adaptación se va a llevar a cabo con la adecuación para poder sobrevivir en cualquier entorno donde ellos se encuentren. Con esto hubiéramos terminado nuestro tema del día de hoy. Bendiciones y hasta luego.